Bueno, sean todos bienvenidos al tercer video para la complementaria virtual de procesos de separación para este semestre 2021. En esta ocasión vamos a desarrollar un análisis de sensibilidad para operaciones de destilación continua siguiendo las sugerencias que nos hace el literal C del resultado observable. Entonces, en este caso vamos a hacer análisis de sensibilidad eh, de la tasa de reflujo para una torre de destilación la temperatura y la presión de la corriente de entrada de la misma. Entonces, sin más, empecemos. Como siempre, eh, los compuestos son benceno y tolueno. Siguiente, el método para calcular las propiedades termodinámicas será NRTL. Y mientras esto carga, les comento que vamos a seguir el mismo procedimiento que les mostré en el video pasado, es decir, vamos a primero modelar la operación por el modelo de DSTW para que a partir de los parámetros que nos bota como resultado este modelamiento, inicializar la torre de Hartree. Entonces, empezamos poniendo las tres corrientes que nombramos y definimos. Entonces, 20 grados centígrados, una atmósfera y 100 kmol hora de flujo para una composición equimolar. Y nos vamos a definir el bloque. Entonces, según en el enunciado del resultado observable, nos piden evaluar eh, la operación con una torre que tiene 7 platos. Entonces vamos a poner estos 7 platos acá. Para las presiones, eh, diríjanse por favor para el primer video, el de Flash, para ver cómo se obtienen estos valores. Entonces acá tenemos 30 y 35 PSIA. Nuestro light key va a ser el benceno, nuestro heavy key será el tolueno. Y inicialmente queremos una fracción de recuperación en el destilado de 0.8 para el light key, 0.2 para el heavy key. Recuerden que estas fracciones de recuperación son con respecto al flujo de destilado. Por esto 0.2 aquí para que en los fondos sea 0.8. Ahora, corremos. Y listo, ya tenemos resultados disponibles. Ahora vamos a ver los resultados del bloque. Y vamos acá. Ya tenemos una tasa mínima de reflujo, una tasa actual o óptima de reflujo, el número de etapas y la etapa de alimentación. Con estos parámetros vamos a inicializar nuestro modelo RadFrac. Entonces vamos al main flowsheet y aquí ponemos nuestra torre RadFrac. Ponemos una entrada, la salida de líquido destilado. Si usáramos la salida de vapor destilado, querría decir que nuestro condensador es parcial y no total. Pero eso es falso porque ya habíamos quedado con el algoritmo que presenta el CIDR en que nuestro condensador es total y por eso todo el destilado sale en líquido saturado. Y ponemos los fondos. Renombramos.
y definimos las corrientes. °C, una atmósfera, 100 kmol/hora y fracción equimolar. Listo, ahora nos vamos a definir la torre. Entonces tenemos número de etapas teóricas 7, condensador total por la razón que ya les comenté. Y aquí vamos a fijar un flujo destilado de 50, porque así lo quiero yo, pero ustedes para el desarrollo de este video tienen que usar un flujo destilado diferente a 50. Entonces puede ser mayor a 55 o menor a 45 para que vean los cambios que conlleva cambiar este parámetro. Entonces recuerden, una tasa de destilado menor a 45 kmol/h y mayor a 55 kmol/h. Y hacen la comparación con los resultados que obtienen con la tasa de destilado a 50 kmol/h. Entonces aquí en la tasa de reflujo la vamos a poner 0.44, que es esta que nos da el, el modelo de DSTWU. 0.44. 0.44. Listo. Nos vamos a las corrientes. Vemos que la corriente de entrada está en la 4.3, así que la vamos a redondear a la mayor y ponemos que entra sobre la etapa 5, y la caída de presión va a ser que la presión en el condensador son 30 psi y la caída de presión de toda la columna va a ser 5 psi para que la presión en el rehervidor sea de 35 psi. Listo. Y ahora corremos. Nos va a salir un error, una advertencia, que ahí la vamos a mirar ahora. Nos dice que el bloque 2, que es el de RADFRAC, la presión de la etapa de alimentación es diferente a la presión con la que viene la corriente. Esta es una advertencia que podemos pasar por alto. Si quisieran que no les saliera esa advertencia, tendrían que poner una bomba que igualara la presión de la corriente de entrada a la presión que se tiene en la etapa de alimentación. Entonces, dejando esto de lado, ya tenemos los resultados eh, para el modelo RADFRAC de nuestra operación. Entonces vamos a ver las corrientes. Y vemos que cumplimos. Entonces, como fijamos la tasa de destilado en 50, nos da 50 flujos de kilomol en el destilado y 50 en fondos. Y vemos que las tasas de recuperación son mayores al 70%, las fracciones de recuperación son mayores al 70% ya esta operación. En esta es más o menos un 74%, y lo mismo es para fondos. En este caso, como estamos en 50 y 50, ahorita lo vamos a ver mejor en los análisis de sensibilidad, las fracciones de recuperación de ambos compuestos y sus composiciones son las mismas. Por eso les pido que cambien la tasa de destilado en este lugar de diferente de 50 para que puedan ver cómo cambia la fracción de recuperación con respecto a los parámetros del análisis de sensibilidad. Entonces,
Ahora vamos a hacer los tres análisis de sensibilidad. El primero va a ser, nos vamos a Model Analysis Tools y hacemos clic en sensibilidad, creamos una nueva, S1, y vamos a hacer algo muy parecido a lo que se hizo en clase, variando para la operación continua de líquido-líquido. Entonces aquí vamos a definir las variables que se van a variar. Aquí vamos a definir las variables de respuesta que queremos estudiar. Y aquí vamos a tabular las variables que queremos ver en formato de respuesta al finalizar el análisis de sensibilidad, y en Fortran vamos a hacer los cálculos. Entonces, primero vamos a hacer la variación de la temperatura. No, hagamos primero la de reflujo para que vean los cambios. Entonces, hagamos reflujo, nueva variable, cerremos el model palette y entonces el reflujo, la tasa de reflujo es una variable de bloque porque está presente como tal en los cálculos de la torre de destilación, nuestro bloque 2, que es el modelo RADFRAC, y vamos a darle clic a los visores porque hay muchísimas variables para RADFRAC, y le vamos a dar flux, buscar. Y vamos a variar el reflujo, la tasa de reflujo molar especificada. Entonces le damos seleccionar y vamos a variar puntos equidistantes desde 0.3 hasta una unidad de 6 de reflujo, y vamos a plotear 20 puntos en todo el recorrido. Listo, ahora vamos a definir las variables de respuesta que queremos evaluar variando el reflujo. Entonces, deseamos saber la composición en el destilado de benceno, la composición en fondos de tolueno, el flujo en destilados de benceno y el flujo en fondos de benceno, de tolueno. Listo, entonces definamos cada una de ellas. Esta es la composición del destilado, en el destilado de bencenos. Esta es una variable de fracción molar. Entonces, ¿qué corriente queremos saber? La fracción molar del destilado 1, y queremos saber el componente de benceno. Para la composición de fondos del tolueno también queremos una fracción molar en fondos 1 para el tolueno. La siguiente va a ser el flujo, que es un flujo molar en el destilado 1 para el benceno. Eso es lo que significa flujo de benceno en el destilado. Y la última es flujo de tolueno en fondos. Entonces, flujo molar y flujo de tolueno. Listo. Ahora nos vamos para Fortran para calcular las fracciones de recuperación. Entonces, las fracciones de recuperación en el destilado de benceno va a ser igual a... Espérenme un momento, se me cambió la configuración. Entonces, la fracción de recuperación de benceno en el destilado va a ser igual a flujo en el destilado de benceno
sobre 50, que es la cantidad de benceno que entra en la alimentación. Ahora, lo mismo tenemos para el flujo de tolueno. Entonces la fracción de recuperación en fondos para el tolueno va a ser igual al flujo en fondos del tolueno sobre 50. Listo. Y ya quedó definido nuestro Fortran. Aquí vamos a llenar las variables que queremos estudiar en la respuesta de nuestro análisis de sensibilidad. Entonces, en este caso vamos a darle field variables. Y aquí no vamos a querer el flujo, sino la fracción de recuperación. Entonces, fracción de recuperación y fracción de recuperación. Listo. Listo. Y le vamos a correr. Va a persistir la advertencia de que la corriente entrada tiene una presión distinta a la presión de la etapa de alimentación. Es por el mismo error que les comento y tenemos los resultados. Estos warnings son de los resultados, son por el error que les comento de las diferencias de presiones. Entonces aquí ya tenemos listo nuestro análisis de sensibilidad variando el reflujo. Entonces podemos en esta parte superior derecha podemos manejar y plotear nuestras respuestas. Entonces vamos a seleccionar que nuestro eje X va a variar, nuestro eje X va a ser el reflujo y el resto de parámetros los vamos a plotear. Y se ve así por lo que les comento. Al poner esto en 50, al poner la tasa de destilados en 50, que está aquí. Esta tasa de destilados en 50 hace que la fracción de recuperación y las composiciones sean idénticas, entonces por eso es que ustedes tienen que cambiar esto. Vamos a cambiarlo a 40 o 35 y ver cómo nos cambian los resultados. Entonces vamos a resultados y miren que aquí sí nos cambian los resultados. Entonces, lo que ustedes van a hacer, la primera pregunta que tienen que resolver para la entrega es enunciar, tomar una tasa de destilados diferente a 50, mayor a 55 y menor a 45, y tomar un punto de operación para una tasa de reflujo, la que ustedes quieran, y justificar por qué eligen esa tasa de reflujo como punto de operación para su columna. Entonces, elegir un valor de reflujo y justificar. Listo. Ahora, el segundo análisis de sensibilidad va a ser el análisis de sensibilidad para la temperatura y el tercero va a ser para la presión. Entonces vamos a quitar este activo. Ahorita les explico qué función tiene este botón. Y creamos el segundo análisis. Entonces el segundo análisis va a ser una variable de tipo corriente, string bar, porque es una propiedad de la corriente de alimentación, y va a ser F1, y a esta le vamos a variar su temperatura. La vamos a poner a variar de los 0 grados a los 95 a los 90 con 25 puntos. Listo. Esto nos va a dar los resultados
con las mismas advertencias que les comenté. Y aquí tenemos la temperatura. Entonces tenemos ahora una variación eh, de la fracción de recuperación y de las composiciones con respecto a la temperatura de la corriente de alimentación. Entonces vamos a variar, a plotear todos los parámetros y ustedes ven aquí el comportamiento que tiene aumentar la temperatura. Entonces, de igual manera que con el primer análisis de sensibilidad, la segunda pregunta para ustedes es eh, qué temperatura escogen y por qué. Pueden poner los puntos que ustedes quieran y variar con respecto a lo que ustedes quieran, pero tienen que tomar una temperatura y justificar esa selección. Y ahora vamos a hacer el tercero. Entonces, el tercer análisis de sensibilidad, desactivamos este y vamos a variar la presión de la corriente de alimentación. Entonces, una variable de corriente para la corriente de alimentación y vamos a variar la presión entre 0.5, la presión en atmósferas, de 0.5 a 10 atmósferas con 15 puntos. Entonces, tenemos los resultados y podemos hacer los guardians. Entonces, los guardians son por la misma razón que les comento y ahora vamos a hacer los plots. Listo. Son líneas rectas y de nuevo, el mismo problema. Eligen una presión de operación para la corriente de entrada y justifican por qué. Ahora, hasta aquí ya terminamos todo lo que tienen que hacer para entregar. Lo que les va a mostrar es qué pasa si selecciono varias de estas cosas. Entonces, eso lo que nos va a hacer es que el análisis de sensibilidad está activo. Si hay uno solo, él va a correr los 15 puntos que tiene, que tú le dices que quieres correr. Pero si seleccionas dos, lo que va a hacer es a correr tantos puntos como la multiplicación de los puntos individuales. Es decir, él va a correr por cada punto en este análisis de sensibilidad, va a correr 25 puntos en el anterior. Es decir, por cada variación, él corre los otros puntos que le pongan al otro análisis de sensibilidad. Esto se lo va a mostrar aquí. Entonces, en vez de tener 25 puntos como resultados, tenemos 25 por 15, que es un montón de números, que son 375 resultados. A diferencia que sería de 15 y 25, serían 40 resultados individuales si se corren uno por uno aparte. Entonces esperemos que corra. Algunas se completaron con errores. Y vemos los resultados. Entonces, lo que les comentaba, antes teníamos 25 puntos o 15, ahora tenemos los 375 que les comento. Y aquí podemos ver el análisis de sensibilidad. Y vean que nos aparecen para tener varias gráficas superpuestas. Entonces, lo que se va a hacer es, ustedes eligen uno o dos parámetros para que no esté tan llena su gráfica y miran cómo se comporta. Lo más probable es que por aquí pase algo con
con los compuestos en la presión y por eso es que se descontrola así. Pero aquí ya están ploteados todas las gráficas y ya ustedes tienen las preguntas. De nuevo, si tienen alguna duda, porfa me comentan y pueden jugar con el análisis de sensibilidad todo lo que quieran. Si, por ejemplo, al análisis de sensibilidad eh, seleccionan estas dos, van a ver el comportamiento de la variación de la temperatura al mismo tiempo de cómo cambia el reflujo. Entonces van a tener comparaciones gráficas de cómo varía la temperatura, cómo varían sus parámetros de respuestas, que son sus composiciones, sus purezas y sus fracciones de recuperación con respecto a estos parámetros de entrada. Entonces, espero que les haya servido este video y nos vemos la próxima. Me escriben cualquier cosa al correo.